Vamos a empezar primero con lo más importante, que es el manual para el mundo de hoy en día, para el mundo actual, para personas que no pertenecen a este plano o que están muy perdidas en este plano. Uno, debes poner a las personas en su sitio, no tienes que callar. Y esto es porque mm, la gente tiene su ego. Sus egos son ellos mismos. Cada yo actúa de diferente manera. Por ejemplo, el yo de la agresividad. Este yo aflora con cada oportunidad que tiene para ser hostil con el prójimo. Y sabiendo que este otro no podrá hacer nada, ya porque es muy contemplativo, tal vez siente temor, que es el gran enemigo, simplemente no hace nada. Entonces tienes que poner a las personas en su sitio para que ellas reflexionen sobre sí mismas. 2. Tienes un nombre, que te llamen por ese nombre. Esto es importante porque los yoes, los egos de las personas llaman de diferente forma a la persona y aquellas mismas son diferentes. Estos yoes luchan unos con otros para poder controlar los 5 centros motores del ser humano. Entonces buscan desviarte de tu nombre real o verdadero llamándote de diferentes formas. Aparte, no se escucha lo que dice la gente. 3. En esto no se escucha a ellos porque simplemente no sirve, no suma, no es algo que valga la pena escuchar. La gente cuando habla muchas veces no son ellos mismos. Los que hablan son sus egos, sus yoes, así que ellos no tienen nada verdadero o que valga la pena decir. Todos cometemos errores. Tienes que dejar todo eso a un lado y caminar como nuevo, ahora. Cuando el ego controla todos los centros de la máquina orgánica, hace y deshace miles de cosas. Ese no eres tú, ese es el ego. Solo el ego, el yo mismo, comete errores. Cada momento un nuevo ego controla los centros motores, por eso camina siempre como nuevo, tienes que caminar como nuevo. Pasa lo mismo al eliminar los egos y ese ego muere y tú caminas como nuevo, como al ser. Los egos hacen destrozos en la vida de las personas, seguramente porque estás escuchando esto pasó, pero tienes que caminar como nuevo, eliminando esos yoes, esos egos. Ahora concéntrate en las lecciones más que en el contenido de las lecciones. 5. Se habla como hombre, con carácter pero con respeto. Y esto, se habla como hombre, también se refiere a la mujer, con carácter pero con respeto. ¿Por qué? Porque el ego habla, pero su manera de hablar no es la correcta para la vida, ya que trata de igualarse, de reírse, de burlarse de otros, es cruel. Pero no analizaremos el ego, ya que es mucho más complejo. Hasta el momento solo se habla como hombre, sea mujer o varón, con carácter pero con respeto. Muchas veces la gente no es dueña de ella misma al hablar. Al hablar son sus egos lo que habla. Entonces el verdadero hombre habla con la garganta. Habla claro, entendible, fuerte. 6. Nunca te humillas ante nadie. No se humilla enfrente de nadie. Se es valiente para deshacer el ego propio y el ego de los demás. Como el ego se humilla al ego, la reflexión humilla la reflexión. Sin que haya reflexión alguna, sin que se trabaje en sí mismo, esto es absurdo. Como el ego se humilla al ego, la reflexión se humilla a la reflexión. Sin que haya reflexión alguna, sin que se trabaje en sí mismo, esto es absurdo. No se tiene que humillar, no tienes que humillarte. Se enfrenta y se es valiente para deshacer el ego suyo y el tuyo, el ego de la otra persona y el tuyo.
Como el ego se humilla al ego de otra persona, la reflexión se humilla a la reflexión. Sin que haya reflexión alguna, sin que se trabaje en sí mismo, esto es absurdo, la humillación. No puedes humillarte frente a otro ego. Nunca te humilles ante nadie. No te bajes el autoestima. 7. El autoestima no debes bajarte, porque simplemente no existe como realidad verdadera, ni subirte. Ya dijimos que el ego es una persona completa, el ego tiene autoestima comparativo, el ego, ese ser tiene la autoestima profundo y, y se compara. El autoestima verdadero viene del ser. El ser hace que la autoestima sea más real. La autoestima real la brinda el ser, pero este ser no es, no es un ego, es mucho más allá. Pero no te humilles, no te bajes de la autoestima. 8. Como una casa en construcción, si lo haces completa, si la haces completa la casa, se ve que eres una persona recta. Entonces, estos egos tienen todos diferentes deseos, sueños, objetivos y nunca son constantes, ya que uno y otro dominan la máquina motora y no son verdaderos, no es verdadero deseo. Al hacer las cosas, al final descubres más sobre el ego que impulsó a la acción. Entonces, cuando hagas una cosa, acábala hasta el final. Así se ve que eres una persona recta. Y así te vuelves una persona recta, acabando lo que empiezas. 9. Nunca se deja a la mitad lo que se hace, sino se acaba hasta el final. No puedes eliminar un yo si no lo descubres bien y hasta el fondo. 10. Y esto para todo, nunca dejes la mitad lo que se hace. 10. Las cosas se hacen completas de inicio a final. Lo mismo para la reflexión, para que la reflexión sea exacta, la reflexión tiene que darse de inicio a fin, cuando quieras eliminar un yo. Pero por ahora solo concéntrate en las premisas, no en el contenido. Yo explico el contenido, evidentemente, porque hay un sustento mucho más complicado y para que sea completo también doy el contenido. Si no, diría 9. Nunca dejes a la mitad lo que se hace. 10. Las cosas se hacen completas de inicio a fin. 11. No se escapa de las reuniones, se enfrenta. Sin discutir, sin renegar, sino sereno y valiente. Tampoco se va dejando sola una persona, sino se espera hasta que venga otra persona a reemplazarte. Porque el ego no es constante. Entonces todas estas reglas son del ser. 12. Tienes que vivir alegre con felicidad. Jesús, el amable, fue tranquilo y vivió con felicidad. Cristalizó, alma, cristalizó y eliminó sus defectos, vivió maduramente, usó correctamente sus virtudes. El yo, por otro lado, es una persona completa y a veces no perdona, es conflictiva y más tiene todos los defectos horribles. 13. Tienes que pensar en cómo el Señor te ayuda. Jesús siempre pensó en Dios, cada minuto vio y sabía el porqué de todo. El ego piensa que puede hacer todo eso, solo que no necesita ayuda. Pensar en cómo el Señor te ayuda es ir en contra del modo de pensar del ego, del yo mismo. 13. Tienes que pensar en cómo el Señor te ayuda. 14. No se escucha música, no se mira tele. Visión. Distraer el objeto del trabajo es uno mismo, es solo poner una excusa
que el ego usa para que él siga pensando que tiene el control. El yo mismo se hace rey, señor, en este mundo ilusorio y distrae, se emociona, se preocupa, siente emociones y sentimientos porque si no experimenta esto, muere y deja de existir y eso no le gusta. Al ego no le gusta escuchar música, le gusta ver la tele, distraerse, pensar que él es el rey señor. Entonces, 14, no se escucha música y no se mira tele. 15, cuando camines, solo piensa en el Señor y en estudiar, en trabajar, en tus actividades. Piensa con tu propio control. El ego piensa en sí mismo, sus problemas, su vida, su ser. El Cristo interno, la conciencia piensa en el Señor. Su razón de ser es el ser. Entonces, cuando camines, solo piensa en el Señor y en estudiar. Tienes que tener la mente en blanco, tener la mente en calma. Una persona que tiene como misión el ser vive sin preocupaciones, emociones, etc. Confía. El ser controla tus pensamientos, tu mente correctamente. Entonces, tienes que tener la mente en blanco, la mente en paz, en calma. Para esto voy a hacer otro video, pero estas son las reglas. Tú intenta, antes de ver el otro video, tener la mente en blanco. Voy a anotar para hacer. 17. No se resiente con las cosas. No se resiente con las cosas. El ser es el ser y se preocupa solo por el ser. Su único fin es el ser. El yo mismo, los yoes no tienen emociones y sentimientos, tienen también antipatía, rencor hacia los sucesos y hechos y situaciones, personas. El yo mismo es una persona con muchos defectos, errores y el rencor es el ego. No se resiente con las cosas. 18. Concéntrate en lo positivo, siempre piensa en positivo. El ser sabe lo que tiene que vivir por culpa del ego. El consciente reflexiona sobre la reflexión del ego. En el mundo existen la regla del 3, positivo, negativo y neutro. El yo mismo, el ego, son una persona completa y diferente. Tienen objetivos diferentes, distintas metas, distintas decisiones en cada minuto y en cada decisión. Y a veces piensa en negativo para que entre otro yo o para que entre otro objetivo, otra misión y no haga lo que estaba haciendo. Entonces, concéntrate solo en lo positivo. Siempre piensa en positivo. 19. Controla tu mente, sobrelleva tu mente. El ego, el yo mismo, el error trata de controlar los 7 centros del cuerpo humano, trata de subir y dominar la máquina. El ser siempre está vigilante y analizando y controlando el centro corporal. Entonces, para controlar tu mente y sobrellevar, voy a hacer también otro video para explicar esto, pero el concepto quiero que lo entiendas. Controla tu mente, sobrelleva tu mente. No dejes que se pierda, que se vaya. 20. No tienes que pensar en cosas negativas. 20. No
tienes que pensar en cosas negativas. El ser solo piensa en trabajar en sí mismo, perfeccionarse, corregirse, trabajo duro y extenso. No tienes que pensar en cosas negativas, que esto no va a salir, que esto no debes pensar en cosas negativas. El yo tiene reflexionamiento y piensa negativamente como también positivamente, pero es el ego, es el yo, y él piensa lo que quiere pensar, acomoda el centro motor emocional e intelectual a lo que más le convenga a él. El ego puede pensar positivo y negativo, pero es el ego. El ser siempre piensa en positivo y nunca, y no piensa en negativo. Por eso no tienes que pensar en cosas negativas. No tienes que pensar en cosas negativas. 21. Debes trazar tu camino en línea recta. 21. Debes trazar tu camino en una línea recta. El ser es el único y su camino es la rectitud y la pureza. Los yoes, el ego, por ejemplo, tienen caminos y fines diferentes. Se pelean, como ya dijimos, unos contra otros. En nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestro cuerpo, existe ese conflicto interno. Y estos son una persona completa y tienen diferentes caminos y fines diferentes. Entonces tú debes trazar tu camino en línea recta. Esto y punto. 22. Debes trazar tu estudio. Debes trazar tu trabajo. Otro caso. El ser es recto y vive en perfecta rectitud. El yo tiene diferentes formas de pensar y fines y logros, como se mencionó antes. Entonces debes trazar tu estudio, tu trabajo. Esto hago, esto y esto. 23. Tienes que imitarlos. Tienes que imitarlos. Tienes que imitar cómo se comportaría un ángel. Cómo se comportaría. ¿Qué haría? Imita. Tienes que imitarlos a ellos. Tienes que imitar un ángel. El ser es el ser y su razón de ser es el ser mismo. Todos sus tronos, ángeles, son puros y rectos. Hombres en el sentido pleno de la palabra. El yo mismo, el ego, por otro lado, tiene diferentes personalidades. Son personas diferentes, son sentimientos diferentes y entran en conflicto y son egoístas. Por eso tienes que imitarlos a ellos. ¿Cómo se comportaría un ángel? ¿Qué haría? Vamos a hablar también sobre esto. Otro video. 24. Debes analizar a las personas. El ser comprende por qué sabe y conoce sus procesos internos, sus defectos, analiza y se analiza a sí mismo, estudia y se corrige a sí mismo aunque sea perfecto. El yo, por otro lado, se compara, mide, juzga, siente, piensa como una persona completa. Jamás ama y analiza a sus semejantes. Está ensimismado en sí mismo. Tú con ya analizarte a ti mismo, innatamente vas a analizar a otras personas. Para avanzar en el proceso de analizarse a ti mismo, tienes que analizar a otras personas. Y ahí tomas conciencia de que analizas a otra persona y te empiezas inconscientemente a analizar a ti mismo. Y cuando ya llegas a un nivel y cuando ya estés más unificado con tu ser, al momento de tú analizarte a ti mismo, ya se analiza lo exterior y analizas lo exterior de forma innata.
25. Debes hacer lo que piensas primero. Esto es importante. 25. Debes hacer lo que piensas primero. El ser es un hombre causal, no es víctima de las circunstancias. Los yoes, por ejemplo, al contrario, son varios y diferentes y con diferentes fines y objetivos. Y a media hora dice que va a hacer una cosa y a los 32 minutos dice que va a hacer otra y a los 33 otra y entra en confusión y en conflicto interno. Entonces tú debes hacer lo que piensas primero, siempre. 25. Debes hacer lo que piensas primero. 26. Concéntrate en lo positivo. Tómate un momento y repite aquella escena, suceso, situación positiva. Concéntrate en lo positivo. El ser siempre piensa en positivo. Por el contrario, los yoes piensan en problemas, frecuentemente piensan negativamente. 27. Siéntete un hombre elegante. Cuando nos referimos a hombre, ya saben que es mujer y varón, al término incluidos. Entonces siéntete un hombre elegante. El ser es un hombre en el sentido pleno de la palabra, armonioso en todo sentido, en toda forma, en vestir, hablar, vivir. El yo, por ejemplo, son diferentes, cada cual jala agua para su propio molino, entran en conflicto y el vestir, el hablar, el vivir del ego no es armónico. ¿Acaso el asesino está en armonía con la naturaleza? El universo, el lujurioso, el perezoso, el glotón, está en armonía con la naturaleza. El ser es un hombre en el sentido pleno de la palabra, es un hombre completo, el verdadero hombre. Y él vive de forma armoniosa, al vestir, al hablar, al vivir, en todo. 28. La autoestima se sube. El ser se va descubriendo lo que siempre ha sido y lo que siempre será. Y al descubrir lo que siempre ha sido y lo que siempre será, su autoestima siempre está bien, porque no está con el ego, no está comparándose, juzgando, siendo infeliz por lo que le pasa a la otra persona. El ego, la infelicidad del ego y la falta de autoestima del ego es que se compara y se basa en eso, en la comparación, para su felicidad y para su autoestima. Pero la autoestima se sube cuando vas descubriendo lo que siempre ha sido a tu ser. Pero en este caso, quédate con esto, 28. La autoestima se sube. Evita compararte. Para subir tu autoestima no tienes que compararte. Solo tienes que conocerte a ti mismo. Y cuando ya te conoces y sabes quién eres, el autoestima está ahí, inalterable. 29. Tienes que ser responsable, no solo tú, sino todos, así ustedes también progresan, así progresamos todos. La responsabilidad es vivir conscientemente en todo momento. El ser es 100% consciente. El ego, por ejemplo, es irresponsable porque cada yo mismo, cada ego tiene diferente objetivo. No pueden hacer una sola cosa constantemente. Solo quieren pelear por la máquina, solo quieren pelear por el control, solo quieren pelear por vivir. Quédate con eso, tienes que ser responsable. No solo tú, sino todos. 30. Se camina tranquilo,
con la espalda recta, la mirada al frente, sonriendo y con carácter. El ser vive tranquilo y alegre, solo se preocupa por, por el mismo ser. Se sacrifica por la humanidad, desintegra los yoes, crea los cuerpos existenciales del ser, que vamos a hablar más adelante. Pero eso, se camina tranquilo, con la espalda recta, la mira al frente, sonriendo. El yo, por el otro lado, no está tranquilo porque pelea, lucha constantemente en sí mismo. Entonces tú camina tranquilo, con la espalda recta, la mirada al frente, sonriendo con carácter. 31. Cuando entres a cualquier sitio tienes que saludar a todos. Así se ve que eres una persona educada. Y cuando salgas también despídete de todos. El ser es consciente de sí mismo y consciente de los demás. Entonces, 31. Cuando entres a cualquier sitio, tienes que saludar a todos. Así se ve que eres una persona educada. Y cuando salgas, también despedirte de todos. 32. No se desvía de camino. De la universidad a casa, de la casa a la universidad, del trabajo a casa, de la casa al trabajo. El ser vive en perfecta rectitud. 33. Debes ser sociable, no ganas nada siendo tímido. El ser ve las gracias de Dios en todas partes. Sea bajo el agua, en lo más alto, el ego es egoísta por naturaleza y busca diferencias, no está conforme con el ambiente. Entonces debe ser sociable, no tímido. 34. Tienes que ser una persona recta. El ser es perfecto. Él vive de acuerdo con la rectitud de sus obras y causas. Por otro lado, el yo trata de desviarte siempre de camino. 35. Tienes que tener pareja cuando eres joven por ratos y cuando eres adulto para siempre. El ser comparte las enseñanzas sin esperar nada de aquel que recibe la enseñanza. El ser comparte y ama constantemente. El yo mismo no ama, no es consciente del prójimo, no comparte compañía con sus semejantes o con su semejante. 36. Tienes que quedarte en conversaciones que sean interesantes, si no, te vas. El ser es consciente del verbo creador, su palabra es paz, es fuego abrasador en armonía, es perfección. El yo, por otro lado, busca el placer al escuchar y al compartir sus ideas y pensamientos, sacado de lo más profundo de sus errores. Entonces tienes que quedarte en conversaciones que sean interesantes si no te vas. No debes anamatizar el yo, ya que si lo hacemos estaríamos negando al Cristo, que es su reflexión. Los yoes son los maestros para la autorrealización del ser y debemos aprovechar el más mínimo detalle que ellos nos proveen. Los yoes nos muestran lo contrario a lo que debemos hacer. Entonces, eso es todo el video de hoy y es lo básico.
Vuelve a repetir, te voy a pasar el enlace del libro. Vuelve a repetir y vivir un tiempo antes de seguir con, con las siguientes lecciones. Cumple em, las 36 indicaciones, guías. Después de eso, después de estar un mes, dos, usted ya vea, empieza con el siguiente video. Vuelve a repasar todas estas guías, anótalas, no las, no el contenido, sino de frente, las normas, las guías. Y, y bueno, seguramente hay muchas personas que algunas las cumplirán, pero este, este contenido, como se dijo, es para aquellos que no pertenecen a este mundo y no saben cómo adherirse a él. Entonces, repasa, velo de vuelta y anota cada regla hasta la 36. Y quédate viviendo un buen tiempo ahí, siendo constante, revisando y pasa al siguiente video.